exposición de Construyendo Categorías, porque me parece que desde que en el Ministerio se incorporó en el nuevo plan el tema afrodescendiente en la forma en que está planteado, es un cambio cualitativo. Es un cambio con respecto a lo que teníamos anteriormente. He estado colaborando en los últimos 10 años con el MEP y sí vemos que eso es un salto importante. Sin embargo, hay detalles que me preocupan por el reto que significan para ustedes como docentes. Entonces, cuando hablamos de la presencia afrodescendiente, nosotros hablamos de 4 migraciones, de 4 grandes grupos. Generalmente, en Voz Populi solo ven una y las mezclan. Entonces, cada vez vemos más complicación. Hablamos primero durante la expansión del Homo sapiens, que es la primera. La segunda, durante el periodo colonial, que aquí hablamos de 2 condiciones jurídicas: personas afrodescendientes libres y personas afrodescendientes esclavizadas, que en las fuentes primarias aparecen como negros, o como negros criollos, o como mozalbes, pero esa es la fuente que en ese periodo así llamaban a las personas. Hoy sabemos que son africanos o descendientes de africanos. Yo creo que serían como los términos más puntuales: son africanos o descendientes de africanos, para privilegiar el origen, que en última instancia en el periodo colonial era muy claro. En el periodo colonial, cuando uno ve las cédulas reales, ellos se refieren a África. Entonces sí hay una conciencia de África. Y ahora luego vamos a ver por qué conciencia. La tercera es a finales del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril del tipo del Banal, donde tenemos en la costa, en Costa Rica, en la costa Caribe y en Costa Rica, una migración múltiple, fundamentalmente de Jamaica, de las islas del Caribe, pero también del Caribe nicaragüense y de Panamá. Y la cuarta, que son las contemporáneas, que es lo que enfrentan los docentes que están trabajando, bueno, no sé, no pregunté de dónde viene, pero los que están trabajando en fronteras se van a encontrar con el tema de los migrantes contemporáneos, que la prensa llamó extracontinentales, que alguna prensa dijo que eran del Congo, que la mayoría eran africanos y que no lo eran de aquí. Y ahí la trampa en que cayó el que leyó, el periodista que llegó, fue en identificar un fenotipo con un determinado origen. Entonces el fenotipo se ha convertido como en el marcador para ocultar a muchas nacionalidades. Es lo que nosotros enfrentamos hoy, digo nosotros como latinoamericanos, en Estados Unidos, cuando se nos cataloga como brown people. Brown people puede ser alguien de Chile, alguien de Brasil que habla portugués, alguien qué sé yo, de Puerto Rico, o alguien de México. Es brown people. Entonces son esas categorías que invisibilizan la diversidad. En Costa Rica la complejidad está entre esas dos diásporas que la gente confunde. Como ejemplo de la cuarta, yo siempre, además de los migrantes extracontinentales, recuerdo a Obama, porque Obama, el expresidente de Estados Unidos, no viene de ninguna migración anterior, sino que viene de las contemporáneas. Él nace a mitad del siglo XX, hijo de una persona que llegó de África, de Kenia, a estudiar un posgrado. Y él no pasó por ninguna experiencia del periodo colonial. Su esposa sí, Michelle. Del drama profundo de los Estados Unidos. El presidente no, el expresidente no pasa por esas experiencias. Y tiene la sabiduría de que en esos temas él se quedaba, si ustedes ven en las imágenes, un paso atrás. Y siempre era la esposa y los hijas las que pasaban adelante. Porque él viene de una experiencia completamente distinta. Viene más bien de la experiencia colonial europea en África, que es otra historia. Entonces, son migraciones diferentes. Esto implica que en este momento, al observar, estamos ya deconstruyendo eso afrodescendiente o descendiente de africanos.
Entonces, bueno, la primera, el Homo sapiens, ni siquiera me voy a dedicar ahí, voy a pasar a la segunda. Y para eso, para hablar del periodo colonial, tenemos que hacer referencia a España, en el caso de Centroamérica. Si estuviéramos hablando, si estuviéramos en Brasil, haríamos referencia a Portugal, y si estuviéramos en Trinidad y Tobago o en Barbados, estaríamos hablando de Inglaterra. Eso no quita que hablemos de Inglaterra, un tema que me encanta, pero no es el caso. Entonces, España en el periodo colonial, realmente cuando uno observa el Mediterráneo, uno observa que este Mediterráneo implica una cercanía geográfica entre Europa, África y Medio Oriente. Un sitio, España era un sitio, lo que llegó a ser España, un sitio de encuentro de múltiples identidades y de múltiples idiomas. Era una región cosmopolita, era la punta de lanza europea, porque Inglaterra, Holanda y Francia, como ustedes bien saben, van a llegar después. Pero en épocas de la conquista y del inicio del periodo colonial son España y Portugal. Y aquí es importante rescatar la cercanía del continente africano con respecto a Europa. Aquí se ve más claramente, aquí están las dos capitales, Lisboa y las grandes ciudades, Lisboa y Cádiz. Y quiero que vean la cercanía con Marruecos. Yo siempre cuento que si ustedes se van ahí al sur, ahí se ve África. Si África no ocurrió eso que con América ocurrió de hablar de un descubrimiento, porque es parte de la geografía del Mediterráneo, es parte de una sola dinámica. Aquí no hay muros y a nadie se le ocurrió construir un muro, entonces la gente pasó normalmente. Recordarán la España musulmana. Cuando hablamos de la España musulmana, que llegaba hasta los Pirineos, hablamos de un vínculo con África. Y recordarán los almorávides, un imperio que se extendía desde Gónaco y Mauritania hasta los Pirineos. De tal suerte que esto era una región, incluso cuando se olvide traer imágenes del arte rupestre, en el arte rupestre se habla de una región que va desde Lascaux hasta el norte de África. Esa era una región porque no tendría por qué no serla. No lo son hoy por la invención de la idea de los estados y por la invención de las fronteras, pero la norma fue la comunicación. Aquí hay un mapa me gusta, Manuel Sada, de las comunicaciones de esta España temprana, para el periodo colonial temprano, Granada, Madrid, Toulouse, sus vínculos con Italia, con Francia, y aquí está Tagaza. Aquí está Tagaza. Tagaza. Y si la ven, Tagaza es una región muy importante en ese entonces y ahora, porque se produce sal. Y en ese periodo la sal era fundamental para la conservación de alimentos. Y si ven en línea recta con Timbuktu, que fue la primera universidad. Una universidad musulmana conectada con una España musulmana. Es lo que ha sido parte de la ruta del Andalus, la ruta del Islam que se ha estudiado. Se da al inicio contemporáneo a la llegada a la conquista militar de América, en África existían estados desarrollados y consolidados, y en este caso tenemos el imperio de Mali, que era el imperio más extenso. Y de este mapa lo que quiero rescatar es que, si bien está en la costa, la mayor parte de la concentración del poder, aquí está Timbuktu en la curvatura del río Níger, la mayor parte de los centros de poder de este periodo están acá, en la curvatura, del Níger,
distante de la costa. Eso recuérdenlo porque me voy a referir a eso. Los centros de poder institucional y político desde el siglo VII en África Occidental están distantes de las costas, salvo en el caso de la parte de Senegal, donde es el estado Wolof, que es un estado tributario del estado de es una imagen de Timbuktu o Tombuctú, en el siglo XIII, pero alcanza su apogeo en el XV. Estamos hablando de 25.000 habitantes. Está en lo que vendría a ser la frontera del Sahel. Hoy en día es patrimonio de la humanidad. Y este dato muy curioso: el constructor de una de los edificios, por decirlo así, de la universidad fue hecha por el arquitecto Al-Sahili. Y Al-Sahili procedía de Granada. Fue contratado en un viaje, va en peregrinación a la Meca, se le encuentra al rey y lo invita, el rey de Mali, lo invita a que venga a construir. Y bueno, es un lugar de un importante desarrollo cultural, con barrios, con escritores, abogados, académicos. Estamos hablando del siglo XIII-XIV. Este es el lugar que la prensa podría decir: ay, no hay nada en el desierto. No, en el Sahel se construyeron grandes ciudades. Cuando la prensa dice que Boko Haram está en el medio de la nada, eso es falso. Está en el medio de los circuitos, porque el desierto, como en los mares, no son impedimentos, sino que son rutas para transitar, y está la habilidad de los individuos para ver qué inventa para transitar. Y en ese caso utilizaron los camellos como medio de transporte. Son esas grandes caravanas que atravesaban el desierto, comunicando. Aquí está la mezquita, la más antigua, y ese es un conjunto de mezquitas, que son la Universidad de Timbuktu, que hoy es una biblioteca patrimonio de la humanidad, es la mayor colección de textos en árabe, y de los documentales que les voy a dejar, hay uno sobre Timbuktu, que son los estudios de astronomía, porque hay estudios de astronomía. Esa es lo que me llama la atención, es la aparición de... Ay, qué cosa así. Una pregunta, ¿actualmente Timbuktu en qué país queda? En Mali. Aquí están trabajos de restauración, son muy hermosos. Aquí hay otro que lo hice poner. Bueno, aquí está la Universidad de San José. Y son colecciones muy ricas, de las más ricas. No es la única, porque hay muchas colecciones. Al decir colecciones, estamos hablando que en el siglo XIV había un conocimiento sofisticado que estaba en libros, que era transmisión desde las matemáticas. Hay mucho estudio hoy en día sobre las matemáticas acá, de la astronomía, poesía, literatura, obviamente estudios religiosos, porque era una universidad. Sí. Perdón. Sí. El edificio, digamos, de la biblioteca o la universidad, ¿tiene condiciones? Es que me llamó la atención que el libro se ve bastante antiguo. Sí. ¿Tiene las condiciones, digamos, de ambiente y todo? No. Para conservarlo. Pasa como cuando nos enfrentamos con archivos acá. Es el tema del polvo, de los bichos que uno va. A mí me ha tocado hacer archivos en León, y uno se da cuenta que es el primero en abrir esas cajas en décadas. Lo interesante acá es que se inició un proceso de copia, de digitalización, para preservarlos. Sin embargo, ha logrado mantenerse hasta el presente y han sobrevivido a guerras, a inundaciones. Es increíble la fuerza. La Universidad de Timbuktu apareció en las noticias internacionales porque fue atacada por un grupo yihadista, y de hecho destruyó una parte. Y las noticias decían que el director había escapado y había abandonado. 3 semanas después el director aparece. Yo escapé. Nosotros sabíamos que iban a invadir. ¿Cómo creen que hemos aguantado durante 400 años? La comunidad se ha organizado de tal suerte que imagínense un ejército de hormiguitas que entran
sacan la documentación, la esconden y luego vuelven. Y el señor había agarrado su jeep y le había puesto velocidad y gas para llegar a la capital donde llevaba las colecciones más valiosas. Y cuando pasa, pues vuelve de nuevo. Y él decía, hay estrategias, ¿no? Estrategia para la comunidad, que es lo que me parece más increíble, de que la gente pueda, y es cierto, él dice, ¿cómo creen que sobrevivió 500 años? ¿No? Todos estábamos como empanicados, nos van a quemar, y no. Sin embargo, posiblemente por el tema del clima y otros factores, mucha documentación se dañó, se ha dañado en el transcurso de los siglos. Y el proyecto de digitalización es fantástico, porque es preservar, conservando una copia aquí y una copia está en el extranjero, en una universidad fuera del continente, y es una manera de preservar estos. Perdón, una pregunta, sí. Rina. ¿Se mantiene durante todo ese tiempo activa? ¿Activa? Activa. Funciona como universidad, como biblioteca. Lo que se mantiene activo es como acervo, como colector, porque muchas de esas bibliotecas, es que a nosotros se nos olvida, pero el concepto de biblioteca estatal es muy nueva y es aquí. De hecho, aquí lo que existían eran patriarcas de grandes familias con grandes colecciones de documentos. El gran esfuerzo fue cómo concentrarlos. Y pues la gente dice, ¿cómo voy a entregarle el patrimonio de mi familia, que la hemos tenido durante 400, 500 años? Porque la escritura en árabe la tenemos desde el siglo VII, octavo, noveno. Entonces la cantidad de información es muchos siglos. Entonces en Nigeria hay grandes colecciones particulares, grandes acervos, y hay mucho esfuerzo desde la academia por digitalizar, es decir, conserven su acervo porque, bueno, si los han mantenido por 400 años, ¿con qué argumento convencer si ellos los han cuidado? Entonces la copia digital es lo que está ayudando, aunque ya hay bibliotecas, pero no como la de Timbuktu, que es el esfuerzo de muchos grandes patriarcas, por decirlo de alguna manera, que colocaron su capital, porque la escritura fue fundamental en África Occidental. La transmisión a través de papeles, la transmisión oral fue y es muy importante, pero también la transmisión en documentos. Es una imagen que no tenemos del continente africano, que nos lo dibujan como un continente tribal. Bueno, volvemos a España. 1492 de la caída del Emirato de Córdoba. Yo siempre digo que es muy curioso porque cuando se nos da el programa o cuando estudiamos la conquista de América, estudiamos un pedacito de lo que está pasando en América, un pedacito de la historia de España, más bien. Explicamos lo de América y no explicamos, porque no tenemos chance, de hablar de la guerra civil que está viviendo España. Entonces, bueno, hay un proceso de la reconquista, y pongo reconquista entre comillas porque los historiadores españoles así lo han sugerido, porque se reconquista algo que fue de uno, y la verdad es que Castilla y Aragón no eran dueñas ni mucho menos del sur. Ahí lo que hizo es conquista del norte sobre el sur. Eso de reconquista fue una invención a posteriori. Lo interesante es que en este periodo, en este proceso de desplazamiento de las hegemonías políticas, se ha desplazado las sociedades en los estados musulmanes, empiezan a construirse también categorías, y una es la categoría moro, que ciertamente la categoría moro podría reflejar población árabe, pero lo cierto es que es de África Occidental, mucha de esta población, y hay un primer proceso de invisibilización de la población de origen africano, invisibilizados en la palabra moro. Andaluces, bueno, en el siglo XVI, por ejemplo, en Lisboa el 10% de la población era de origen africano, porque era normal, así como había libaneses, había italianos, había gente de África Occidental. E insisto, no había un muro de contención que no permitiera el paso, y la Universidad de Timbuktu queda al sur del desierto, al sur del Sahel, ¿sí? Atravesaba permanentemente el desierto, porque se vendían productos europeos, pero sobre todo Europa compraba muchos productos. Un ejemplo de las hermandades en el siglo XVIII son hermandades que en las fuentes aparecen como hermandades de negros o de morenos, y que cuando uno
empieza a ver la documentación, son descendientes de africanos, serían afroespañoles. Y se han encontrado más de 27 cofradías solo en el sur de España. Entonces, muy rápidamente, esquemáticamente, lo que quiero decir es que España no era blanca. Y pongo blanca entre comillas, cualquier cosa que eso signifique, porque siempre digo que no hay nadie blanco. Si hubiera alguien blanco, el color de esta pizarra, el instinto inmediato de cualquiera de esta clase es llamar a la roja. Tendría ser el blanco no era, nadie es blanco. Hay una construcción sobre qué es blanco. El blanco, pues España era más bien multicultural, multilingüística, multireligiosa y multirracial. Entonces, eso durante la conquista, ciertamente en el periodo de la conquista de América llega una gran cantidad de afroespañoles, porque la población es mezclada, es decir, hay gente. Y uno lo encuentra hay una serie Pasajeros a Indias, que parte de esa serie está en los archivos en red, que son algo así como los permisos, como las visas, los permisos de salida. Y a mí me llamó mucho la atención la presencia, que yo estaba buscando población de origen africano, pero me llamó mucho la atención el número de mujeres. Que en general este periodo se presenta como un periodo evidentemente masculino, y resulta que hay una gran cantidad de mujeres, e incluso mujeres comandando grupos. Y hay que volver, yo siempre digo que el periodo colonial amerita una vuelta, una lectura de vida. Entonces tenemos que en España hay una gran cantidad de que las fuentes aparecen como negros, mulatos y pardos, y que nosotros llamaríamos hoy afroespañoles o afromestizos, hispanoparlantes, trabajando en agricultura, construcción, administración. Y entonces también vinieron en el tumulto de la conquista de América. Ahora, a nivel popular se tiene la idea de identificar a todo descendiente de africano con la esclavitud y a identificar negro igual esclavo. Y ese es un error grave que hemos arrastrado del siglo XIX y del principio del siglo XX. Es la vieja historiografía que se nutre de la historiografía creada a finales del siglo XIX. Entonces digo que si usamos un microondas hoy en día natural, es más, ya las nuevas generaciones no lo usan porque dicen que contamina, entonces ya lo regañan a uno porque hay que usar los milenios, hay que usar microondas, pero ya estamos por los microondas. Seguimos utilizando categorías viejísimas. Eso datando algunos, tratando de encontrar el origen de muchos de estos conceptos y representaciones, y sí, son de finales del XIX. Bueno, entonces, tenemos desde el inicio un marcado proceso de mestizaje. Generalmente el mestizaje, y esa es la segunda, si la primera era esa insistencia de relacionar a africano igual esclavitud o negro igual esclavo, la otra es sobre el mestizaje. Que el mestizaje siempre lo hemos visto o se ha visto como indígena y español, obviando que había un tercer elemento, que es ese elemento intermedio. Y eso tiene que ver mucho con el tema de la escasez de mujeres, porque las mujeres en España tenían serias restricciones para viajar. Si el papeleo es muy fuerte, no es que no llegaran, sí llegaron, pero las restricciones, las visas, por decirlo de alguna manera, costaba mucho sacarlas. Entonces siguen encontrando mujeres en la conquista, y a mí me sorprende, pero ya en la colonia, ahí hay mayor restricción a las mujeres, aunque insisto, como ustedes saben, la mortalidad es de las mayores del mundo en términos de porcentajes, y quien viene a sustituir a esa población es la mano de obra africana, que bueno, que luego con los mestizajes nos crea esa línea amarilla que va lentamente subiendo hasta empoderarse. Bueno, y ya para finales del 19 va a estar arriba. Pero vean a los españoles, siempre está constante. Los españoles se mantienen
muy constantes. Entonces, el poblamiento de Centroamérica, y creo que no me va a dar chance de ver cifras demográficas, porque viene a cuestionar categorías censales, creo que no vamos a llegar ahí, pero es que el peso demográfico de la población africana, eso lo he argumentado en otras ponencias y discusiones, es fundamental para la recuperación demográfica. Sin la participación africana, la recuperación demográfica de Centroamérica no hubiera sido posible. Eso se ve a partir de los censos. No me da chance de explicarlo, pero lo veremos cuando sea la discusión nacional sobre las definiciones de categorías que ahí hemos metido. Pero entre las poblaciones hemos metido muchos estos es algunos de los ejemplos de esta movilidad. Es un grupo, los arquitectos más importantes, la familia Porres. Esto ha sido in extenso analizado por Mauricio Meléndez. Ustedes pueden ir a Mauricio Meléndez a un buscador y se van a encontrar su columna Raíces, y ahí Mauricio demuestra, hace la biografía de ellos. Y ¿son africanos? No, no son africanos. Como los españoles que ya en el 18 estaban acá, tampoco eran andaluces, ni eran vascos, ni eran catalanes, por decir algunos. Bueno, y participaron en la construcción de Guatemala, de Antigua. Hay varios edificios, la catedral, el ayuntamiento, la Universidad de San Carlos, e incluso, bueno, aquí es de León, bueno, como ejemplos de esta movilidad. Cuando vemos las cifras de Guatemala, perdón, de Nicaragua, algunas cosas interesantes con respecto a Rivas. Arriba, nada más vamos a mencionar a Rivas. ¿Por qué Rivas? Porque está en la frontera, límite de Costa Rica. Eso que está aquí es el número de personas catalogadas como mulatas, es decir, mestizas claramente identificadas como descendientes de africanos, porque si no, no aparecería como mulata, aparecería como mestiza, que es una de las mestizas que no se ve. Nada más para decir que en el caso de la frontera norte de Costa Rica era mayoritariamente la provincia que limitaría la parte sur de Nicaragua, y ese es mestizaje en Panamá. Creo que tengo cifras. Prácticamente, si ustedes ven a la Panamá de hoy en día, Panamá se compone de dos grandes capas migratorias, una africana y afromestiza del periodo colonial, y la otra que llega, al igual que Costa Rica, a finales del 19, de las Antillas. Son dos completamente diferentes, una de tradición hispana, la otra de tradición francófona o angloparlana, una de tradición católica y otra de tradición protestante o católica francesa, pero diferente. Entonces, Panamá es un mosaico. Si alguien se quiera por el fenotipo diría, aquí toda la población es igual, es negra. No, tienen diferentes backgrounds culturales, y eso se expresa en la música, y se expresa en las tradiciones culinarias, y se expresa en la tradición oral. Esa riqueza, sí, es anulada al privilegiar el femenino. Costa Rica no se queda atrás. En Costa Rica tenemos pueblas, la primera puebla documentada, la Puebla de los Pardos en Cartago. Traje la edición de la Gaceta, es cito de memoria afrodescendiente, y ya a partir de este año, el 5 de agosto, tenemos las actividades en Cartago, ya queda dentro del calendario escolar, para celebrarse los 3 de agosto, 3 o 5 de agosto, queda ya calendarizado, para rescatar esa parte colonial de esta experiencia que estamos haciendo. Aquí hay varias pueblas, y en el caso de Costa Rica hay referencia a varias pueblas, no se ve lamentablemente, son una serie de puntitos. Hay referencias en Heredia, en Alajuela, en Guanacaste, y como ven, la mayor parte de la población afrodescendiente del periodo colonial no está en el Caribe, está en el valle, en lo que tendría el área central y el Pacífico, no está en el Caribe. Este es un gráfico simplemente de aprendices de oficios de Cartago cuando era
No, no le hagas caso. Soy yo. No, eso no se está pegando. Lo azul, me encanta el catálogo, les encanta este gráfico. Nosotros somos diversos también, porque hay un estereotipo popular. No, Cartago es una profunda diversidad, de un gran refugio por su diversidad indígena y afrodescendiente. Bueno, es un listado de nada más para demostrar esta movilidad de capitanes y de milicianos negros y mulatas que hubo a lo largo del periodo colonial. Eso nos habla de una movilidad social, económica, de una cantidad de milicianos. Ay, pero una pregunta. Sí. Lo que usted indicaba de que en las mujeres, ¿verdad? Las comunicaciones españolas había mucha restricción. Sí. ¿Cuál era la razón prioritaria? Preferían que las mujeres se quedaran en sitios donde hubiera una cierta cobertura cristiana, católica, también católica, resguardadas de los honores de venir a América, donde América era vista como un lugar incierto, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con definiciones de ser mujer en el siglo de oro español, y empezaba este auge de esta mujer femenina, devota, dedicada a lo y venir a América. No era que no vinieran, pero venían mucho menos, mucho menos. La gran migración en términos poblacionales de europeos a América no es durante el periodo colonial, es durante el siglo XIX. Ahí es cuando sí hay una migración enorme. En este periodo, bueno, eso tiene que ver, supongo yo, eso tiene que ver con otros temas que supongo yo han visto o se han cuestionado. Hasta dónde el Imperio Español tenía control de todos los espacios de América. Era imposible. Era imposible. Si ustedes ven el tamaño, como hoy en día, por ejemplo, la nueva historiografía de México, o bueno, en estos momentos, está debatiendo sobre la conquista de México. De hecho, si ahora hay un signo de pregunta: ¿conquista de América o guerras mesoamericanas? Porque es imposible entender que Hernán Cortés con un puñado de hombres haya conquistado el Imperio mexicano. Es imposible. Tienen que haberse dado una serie de factores, y esos factores son estados constituidos tomando decisiones políticas al interior de México, más el tema de las enfermedades y los virus, que es lo que elimina a la mayor parte de la población y facilita de alguna manera. Pero es muy interesante seguir lo que está ocurriendo entre el año pasado y este año a propósito de la discusión puesta en la mesa por el presidente de México sobre el papel de España. No es exonerando a España, ni mucho menos, pero es poniendo sobre la mesa a todos los actores históricos. Pero eso es una discusión más de historiadores que de políticos. Es nuestra discusión, eso no nos podemos dar puesto nosotros. Bueno, lo que pasa en Costa Rica y en Centroamérica no es exclusivo. Prácticamente toda América Latina tiene a lo largo del periodo colonial una serie de milicias de afrodescendientes libres. No habría que poner ni siquiera la palabra libres, lo pongo libres para discutiendo el preconcepto con respecto a la población negra o mulata o africana, afrodescendientes, a lo largo, desde México, y no puse las del sur, pero aquí hay también milicias. En la región media de nuestra América hay una importante cantidad de milicias. No son la mayoría, definitivamente no son la mayoría, quiero que quede claro, no son la mayoría, pero sí hay milicias. Y están los famosos asentamientos de afrodescendientes libres, como la Puebla. La Puebla de Los Ángeles, la Puebla de Cartago, no es única, es parte de una política de la corona española del siglo XVII para obligar a la gente a tributar, porque tanto ayer como hoy el tema de los impuestos era un tema. Y el tema de los impuestos era que mucha gente no pagaba impuestos. ¿Por qué no pagaba impuestos? Porque recordarán que estaba aquel esquema de las dos repúblicas, la República de los Españoles y la República de los Indígenas. Y nunca se previó qué iba a pasar con toda la gente del medio. Que demográficamente
demográficamente iba a crecer mucho. Me encanta la justificación, porque dice, si en sus tierras, es decir, en África, han tributado, ¿por qué no han de tributar ahora? Si son dueños de tierra y de comercio, son emprendedores, son exitosos, ¿no? Entonces se crean, entonces un argumento era, no se les puede cobrar porque no tienen domicilio fijo, porque los que tenían fijo eran los indígenas y los españoles. Decía, bueno, vamos a elaborar entonces, y uno encuentra las cédulas reales donde están la creación de los espacios, se les da así un territorio, que es muy interesante, que pasó con la Puebla, aquí en Cartago, ¿no? La asignación del territorio implicaba que ellos tuvieran acceso a tierra, y los españoles pobres tenían que comprarla. Eso implica que había un privilegio de tener tierras, porque aquí no todos los españoles les fue bien. Muchos españoles se quedaron, que eran la masa que apoyaba a los jefes, y uno podría hablar que, bueno, sí, aquí hay no solo aquí, en toda América Latina, una generación de hijos de primeros españoles que no reciben encomienda y que son pobres. Y muchos son los primeros jornaleros, los que vienen a forzar el trabajo a cambio de tener un lugar donde cultivar. Y aquí nos encontramos con territorios, y cuando vemos el mapa de la Puebla, que yo espero que en las actividades del 5 ya se haga público, es una enorme extensión de tierra, que un pedazo queda dentro del tecnológico y llega hacia la Punta Caravaca. Y ahí podían construir. Es decir, ese acceso a la tierra es muy particular y muy interesante para el caso de la población afrodescendiente. ¿Por qué se lo hacen las autoridades? Para recoger impuestos, y segundo, porque les piden a la mayoría, a todas las pueblas, a todos los asentamientos de afrodescendientes, les dan el servicio de las armas, es decir, poder ser milicianos en momentos en que España se veía atacada, y se veía atacada por Holanda, Francia o Inglaterra, había mucha incursión militar, y ahí se da lo que luego era llamado una revolución de envergadura internacional, cuando los milicianos dicen, bueno, vamos, pero nos pagan por adelantado. Y se dieron 3 pagas, 3 salarios por adelantado, para ir a combatir. Y el argumento es, tenemos que dejar de sembrar y se quedan las familias. ¿Cómo van a sobrevivir? Veamos. Entonces hay una negociación, uno ve negociación política, económica, en términos de lograr derechos. Eso lo hacía la población, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica y en América Latina. Mientras eso ocurría en Centroamérica, en Europa ocurría algo similar. Como anécdota, toda la discusión en torno a la nueva esposa del príncipe Enrique, ¿se llamará? El de Inglaterra, la californiana, la joven esta, no sé si de California, norteamericana, que se casa con el príncipe. Y eso toda la discusión que se da en Inglaterra acerca de su origen afrodescendiente, lo que sirvió al inicio para una serie, digamos, de cierta popularidad y ahora una serie de bullying. Bueno, nosotros posteamos en el Feliz para ese momento las reinas en Europa de familias de origen africano. No sería el primer bebé que naciera hijo de descendiente de afrodescendiente, sino que en Europa hay una tradición. Porque les decía anteriormente, algo similar ocurrió. Ese es el caso de Alejandro de Médicis, conocido como el Moro, duque de Toscana, Florencia, siglo XVI, a su pequeña tumba. De madre africana. Equiano, famoso escritor, gran audicionista. Vamos a ver el mapa, creo. Sí, aquí está el mapa. Hizo interminables viajes, pero quiero que vean este. No sé si reconocen ese pedacito de tierra aquí en ese rinconcito. Bueno, no pisó tierra costarricense, pero cosa triste. Y este es el Chevalier de Saint George, maravilloso,
conocido como el Black Mozart. Ese Black Mozart, ahí hay un error, debería ir entre comillas. Se le conoció como el Black Mozart porque confundieron las partituras. Fue director de la Ópera de París en 1789. Obviamente sufrió en esos momentos, en épocas de la Revolución, también se daba el bullying por fenotipo y las cantantes de la ópera se resistían a estar bajo su dirección. Se quedó siendo director. Terminó cuando vino la Revolución. Fue esgrimista, coronel de una legión, hay una calle que lleva su nombre. Hoy sus partituras han sido ya más, se descubren y creo que fue hace cosa de 3 años que en Oslo, en el parque, se hace el primer concierto con las obras de música para ballet. Es decir, estamos hablando de personas que tienen la capacidad de comprender y profundizar valores estéticos de diferente naturaleza, y porque la música clásica. Bruna, tengo Sí. una pregunta. Sí. Es decir, lo que estamos descubriendo ahora, por lo menos yo, es una sociedad europea y una sociedad americana que tiene una gran presencia de, pero digamos que una cosa es que ellos se desarrollen como personas libres y en todos los campos, pero siempre había un... Ahorita vamos a hablar de la elaboración del racismo, de las políticas raciales. Sí, una pregunta nada más, Carmen, adelante. Sí, no, diga. ¿Cómo es que, digamos, sí, por la apariencia, Ajá. ellos lograban, No por la apariencia. no, digamos, pero ¿cómo es que, a cómo es- pesar de las ¿cómo a apariencias? pasar de, si en esas sociedades que son así, bueno, y somos, lograban llegar hasta arriba y no ser completamente aislados, rechazados, sino que no les permitieron, sino que se abrieron paso en medio de todo eso? Es O sea, como nosotros en Estados Unidos. Yo no vivo en Estados Unidos, pero es lo mismo fenómeno. La gente emprendedora le pone ganas. Y usted puede ser detenido en la esquina y decirle, usted, brown people, violador, narcotraficante, asesino. Usted pasa el lío y sigue. Y sigue vendiendo flores o cultivando jardines o haciendo ingeniero o médico. Sí, hay políticas, y sí hubo políticas. Ahorita vamos, déjenme seguir, pero nada más déjenme decirles Alejandro Dumas sobre la haitiana. Es una sorpresa total. Sí. Y en los Tres Mosqueteros se cree, qué cosa que ya me lo compré pero no lo puedo leer, la última biografía de Alejandro Dumas, pero se cree que uno de los entrevistas es él, que se inspira en él. Joseph Boulon, Isabel San George, los invito a que se vuelvan fans de Chevalier. Creo que por ahí va a tener música, es maravilloso. Yo en general empiezo, lo que pasa es que hubo un poco de confusión al inicio, pero yo generalmente empiezo poniendo la música, porque nadie se imagina que esta música para ballet sea de San George. Bueno, ¿hubo esclavitud? Sí. Y es que eso nos ayuda. El tema de la esclavitud. La esclavización de personas. La esclavización, el sistema esclavista funcionó en América por 300 años. Y es una de las paradojas más grandes. Siendo el sistema jurídico dominante, se ha estudiado muy poco, pero muy poco. Y ahora les voy a decir, para mí, lo más dramático de la ausencia de estudios. ¿Hubo esclavización? Sí. Esos son algunos pequeños ejemplos de los barcos que vemos, de algunas de las trayectorias, que hablan de una comunicación directa, siendo el Caribe como intermediario de Trujillo, de México y Guatemala. Y Guatemala tiene una Trujillo, pero no sé por qué no aparece Guatemala ahí, pero Guatemala hay un sitio fundamental. Hay una gran cantidad de barcos que hacen el trasiego directamente entre. Hay 3 maneras. Los barcos llegaban a
Cartagena y de Cartagena eran traídos a Centroamérica, o los barcos llegaban a Veracruz y de Veracruz bajaban a Centroamérica, o los barcos llegaban a las islas del Caribe, fundamentalmente a las islas bajo control inglés, control británico, y de ahí llegaban a Centroamérica. El Imperio Británico tuvo, digamos, dos grandes puestos, dos grandes avanzadas, que fueron Barbados y Jamaica. De hecho, en un momento determinado, Barbados y Jamaica tenían una economía mucho más pujante que la que tenían las 13 colonias. Como anécdota, cuando vean ustedes el tema de la independencia de los Estados Unidos, nada más como anécdota, fíjense el número de colonias británicas que tenía el Imperio Británico en América. 13 son muy poquitas, tenía 25. Las que se independizan es una porción de las colonias. Bueno, entonces cuando hablamos de tráfico de personas, el tráfico de personas fue un negocio. Hoy en día yo lo comparo con el narcotráfico. Fue un comercio que fue ilegal y legalizado, y luego legalizado en América. Estamos hablando del desplazamiento forzado más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de 12 millones de personas. Centroamérica como tal tuvo conexiones directas con Angola, desde Guatemala y desde Panamá. Los sitios no es toda África, es otra falsa percepción. Es la costa occidental, que está aquí dibujada, pintada en naranja, y Mozambique. Esta costa occidental, ¿se acuerdan cuando les dije que recordáramos la ubicación del reino de Mali, que estaba en el interior, y Timbuktu, les insisté mucho en el desierto? Estas están muy lejos, están lejos de los centros de poder, salvo los Wolof que están acá. Pero los Wolof, cuando los franceses llegan acá, están en una guerra civil interna. Es muy parecido a lo que pasa con los chicas. Hay una guerra civil y se meten. Igual sucede en Angola, que en otra oportunidad vamos a hablar de eso. A lo que voy es que en el continente africano hay múltiples historias pasando, pero la única que se preserva acá es la parte que tiene que ver con Israel, que tenemos que recordar para que no vuelva a ocurrir. Porque si lo borramos de nuestra memoria, vuelve a ocurrir y nos pesca en la mayor ingenuidad. Tenemos que ver cómo operaba, cómo era el sistema. Había un sistema financiero detrás de esas operaciones. Mover más de 2 millones de personas es muy complicado. Más de 2 millones fueron niños. Costa Rica fue un comprador de niños. Aquí se compraban niños de 10 años y se compraban niñas. Y venían de regiones muy precisas, desde la costa hasta el interior. Estamos hablando de cientos de kilómetros, pero no vienen de todo el continente africano. De religión católica, algunos musulmanes y animistas. Porque aquí ya los portugueses habían llegado y aquí tenemos una importante comunidad congoleña católica. Interesante acá el número. La mayor parte es llevada a Brasil, luego a la América Media, y contrario a lo que hubiéramos podido suponer, muy poca llegó a Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué en Estados Unidos si llegaron tan pocos? Es donde el problema racial es más intenso. Porque las estrategias de las economías de plantación de ahí fue fomentar la vida familiar para tener hijos. Porque había una ley, que es la ley que a mí más me enerva, el que no hayan estudios sobre eso, es la ley que indica que todo hijo de madre esclavizada nace esclavizado. Y se fomenta, ahora sí, la idea de que la población con determinado fenotipo se comporta de cierta manera. Por eso es tan fácil colar hoy a brown people, porque desde entonces se instaló la idea de que el tono de piel era un marcador cultural.
que eso es lo que nosotros estamos peleando, no es el tono de piel marcado. Es la persona, sus experiencias de vida, sus acciones. Entonces empieza a crearse este imaginario, no solo en Estados Unidos, totalmente, de que para poder justificar a los ojos de los demás, de conjuntos sociales, porque unos están esclavizados y otros no, se utiliza el fenotipo. Y lo que encontramos en la Puebla de los Pardos a finales del 18 es que una gran cantidad de gente se va de Cartago y se va para Bagaces. Y en las cartas que escriben a Guatemala y a España indican, y nos quieren llevar en servidumbre, como si no fuéramos libres. Y hay una demanda permanente, una demanda jurídica para que acepten su libertad, y muchos terminan yéndose para Bagaces, donde los molestan menos, porque en Cartago sufren. A medida que la esclavización se va acentuando, las prácticas ideológicas de control social y de control poblacional se acentúan y cargan el fenotipo. Entonces, a determinado tipo, barbarie, violencia, desconfianza, vileza, y esos elementos se van quedando. Lo fregado de esto es que en términos particulares hereda una percepción con respecto a la población de origen africano, pero si se quiere, si me lo permite, metodológicamente deja un esquema de análisis, de que a partir del tono de piel la gente es buena o mala. Es blanco o rubio, es de tal característica, es brown, es de esa característica. Y eso es una invención, porque no hay nadie brown. Digo, me gusta sentirme canela o a sentir un color, no sé. Date un blanco, date un negro, no, chocolate, café con leche, podría ser, me gusta más café con leche, chocolate. Entonces, bueno, esto es lo que explicaría, trato de ir contestando y voy a seguir hablando del tema de los marcadores. Hay una tensión entre la población libre y la población, no una tensión entre las poblaciones, sino que desde el Estado, a medida que el negocio de la venta y compra de personas se convierte en un negocio exitoso, las políticas para justificarlo se vuelven más evidentes y más duras, y entonces la población libre termina afectada. Y eso es en toda América. Desde el inicio, en la región media de Centroamérica, hay permanentes movimientos en contra de la esclavización. Hay una tendencia por ahí popular del medio, no sé, es que la gente africana, bueno, es que allí se practicaba la esclavitud, la gente está acostumbrada a la esclavitud. Eso es falso. Nadie ve como normal el que lo amarren, le quiten a los hijos, le quiten la comida, que no pueda. Eso no es cierto en ninguna parte del mundo. Existe eso. La gente que reacciona inmediatamente en contra de la esclavización son los recién llegados. ¿Qué es esta cosa? Ahorita voy a explicar cómo es que se esclaviza. Y esos son ejemplos de movimientos palenqueros en contra de la esclavitud, que hay muchos, e insisto, no he puesto el Caribe, he puesto el Pacífico, he puesto la presencia hispana, fue en tierras españolas, en lo que hoy son las grandes sociedades mestizas. Eso es una tradición del mestizo que debería reivindicar y que oculta su parte de. Yo siempre digo, la abuela que fue esclavizada la escondemos, y es tiempo de sacarla a la abuela y decirle: señora, usted también tenía un lugar, y si no tenía ahora, se lo puede lugar. Bueno, de las grandes haciendas, por ejemplo, San Jerónimo, plantación azucarera, la más grande. Nosotros nunca hablamos del azúcar, de que creemos que el azúcar es del Caribe. No, aquí hubo plantación azucarera, propiedad de los dominicos. De los dominicos. Pero también hubo jesuitas. San Jerónimo, aquí encontramos la marca. Yo nunca había visto la cachimba. No es el instrumento, pero está dibujado, y ese es el sello con que se le ponía a las personas. Eso era en hierro candente y se marcaba en el brazo o en el pecho, y se marcaban niños, mujeres, hombres, y encontramos eso. Es que aquí existía la marca.
tenemos el fuerte más importante de Centroamérica, Omoa, que fue el más grande, construido construido por 500 familias africanas. Había población libre, persona esclavizada, el 62%. Para tener al 62% de la población esclavizada, las autoridades siempre recurren a la fuerza militar y al miedo y al escarmiento. Cuando hubo una revuelta, capturaron a las personas, les cortaron la cabeza, los mutilaron y los pusieron en los caminos que conducían a Omoa. Y dicen, para escarmiento de los vecinos, para que todo el mundo se asuste. Y el uso del látigo también, para amedrentar. Entonces es uno de los periodos más violentos, si queremos en eso. Bueno, pasamos a Costa Rica, algunos ejemplos. En el caso de Costa Rica hay dos oleadas de afrodescendientes, una directamente con vínculos con África, que es a la que me voy a referir, y son las toponimias. Nombres que nos encontramos en la provincia: Congo, Pangola, Matamba, Cananga, Malambo, Matima, Chiringa, y aquí están en Guanacaste. Así que hay un elemento importante, pero no solo en Guanacaste. Yo no sé si ustedes conocen esas palabras. Mondongo, timba. Los viernes en la noche terminan con timba a los orientales. Candanga, y se lo llevó Candanga. ¿Alguien ha oído eso? Claro que sí. Angú, Cumbo, Matamba, Morongo, Ñangú, Panga, Bongo, Cachimba. Y siempre cuento que uno puede hacer colecta entre los alumnos, a ver qué palabra se inspiran. Cuando vean M's y B's, mb o ng. Es posiblemente bantú. Eso es de Congo y Angola. Y creo que nos hace falta hacer un listado de palabras. Esto lo recogió don Carlos Meléndez en su libro en Costa Rica. Pero hay una gran cantidad de palabras que subyacen ahí y que nos hablan de esta presencia básica. Es como la lengua árabe, que nos ha dejado una serie de palabras que utilizamos permanentemente y que están ahí. Nosotros tenemos en el español una influencia del bantú, del Congo Angola, y una presencia árabe. Y eso haría, creo que las clases de historia. Esa es una actividad muy bonita. Las Las palabras, por palabras. ejemplo, almohada Sí. es árabe. Todas las que son así son árabes. Si uno podría, yo no sé si alguien habrá hecho un diccionario de esas palabras de influencia africana o algo. No, Bueno, ¿sabe quién nos puede ayudar en eso? Las profesoras de español dominan las palabras, por ejemplo, de origen árabe. de origen árabe. Yo sé que ellas sí. Y lo que siempre ha sido el déficit en América Latina por la industrialización de la presencia africana es reconocer las palabras de origen africano. Así que los invito a que alguno de ustedes se especialice en historia de África y empiece a hacer el diccionario latinoamericano de palabras de origen bantú, sobre todo. Bueno, el primer caso de una persona registrada, esclavizada, es el de Antón, que está registrado en 1599. Ahí dice eso. Yo sé que Ahí dice. sí, yo les puedo traer la copia y lo van a leer. Dice eso. ¿Y a dónde se encuentra? Ese es de la curia, en bautizos. Y es muy interesante este caso, porque es el primero, pero yo insisto, es porque el folio arrancó ahí, pero al folio le faltan páginas. Entonces, el folio del siglo XVI, pues, fue, por eso insisto, el primer registrado en documentación visible, pero no el primero en existir en Cartago. Pero en 1599. Y por el nombre Antón es portugués. Debió de llegar a través de las rutas portuguesas. Nos ubica en Congo y Angola. Sí. Son pistas que tiene el historiador como para tratar de empezar a encontrar esos vínculos. El otro elemento interesantísimo, ¿quiénes fueron sus padrinos? Uno es Baltasar de Grado,
que fue el promotor de la creación del apoyo a los partos y que ya tenía una tradición de ver que había un sector de la población que quedaba al margen de lo que sería la catequesis o la conversión, y que entonces encontraban que él fue el que promovió el asentamiento en Cartago. Hay cosas que uno podría decir de los padrinos, del listado de los registrados que aparecen en el folio. Maravilloso quiénes son los padrinos. En algunos casos, yo ya hasta que me inventaba, es como para escribir un cuento, es la misma pareja, una mamá y su hijo. Son afromestizos. Ellos acompañan a la iglesia o al registro a esos nuevos conversos. Pero también tenemos padrinos indígenas. Habla de una interculturalidad ahí en Cartago interesante en esas décadas que deben haber sido complicadas, porque es de formación de una nueva sociedad articulada en torno a un centro urbano. Y es interesante ver estos. Los invito a que vean, están Sí, no, porque generalmente hacemos la liga de cómo es la relación entre, digamos, español o blanco y el afrodescendiente, y nunca, bueno, y cómo fue la relación con el indígena. Y hubo muchos indígenas y cada uno tuvo una historia de vida distinta, y hay indígenas que nos encontramos acompañando en un momento importante como era el registro, que era la aparición en un documento de su nombre, entonces eso era importante. Y ahí están es como para escribir un cuento, una historia bonita. Yo tengo una Sí. pregunta sobre eso. Sí. Esas personas en esa época no tenían apellido, solo el primer nombre y cómo se distinguían. Muy importante pregunta. Esto me devuelve. La definición de esclavitud, eso me lleva a la definición de esclavitud. Esclavitud fue y es una relación social. No es un estado dado, porque uno no nace esclavizado, a uno lo esclaviza. De ahí que nosotros hoy en día no hablamos de esclavos como sustantivo, sino de esclavizados, porque eran personas. Cuando yo estudiaba, hace muchas décadas, el diccionario decía esclavo igual al ganado o a las cosas. Eso es falso. Eran personas que trabajaban, que cultivaban, que tenían raciocinio, que tenían emociones, pero sobre todo que eran seres humanos. Y es importante rescatar el hecho de que son personas en una condición jurídica, porque hoy en día hay más de 30 millones de personas esclavizadas, no de África, de América, de Europa, de Asia y de África también. Pero ya es un fenómeno, es la tercera industria ilegal más importante que genera más recursos. Entonces, si no insistimos en que es una condición jurídica, de alguna manera terminamos avalando un estado de cosas que la gente se opuso desde un principio. La gente víctima de la esclavización, los otros la justificaban, pero las víctimas decían, ¿por qué tengo que estar en esa condición? Entonces, es una relación social donde hay una disputa por el poder, y hay un extremo que tiene todo el poder y otro que no tiene y que está permanentemente negociando hay muchas formas de negociar. Una, vía levantamiento, o otra que sucedió tratando, sobre todo cuando habían hijos, tratando de acercar a los hijos a la casa principal y alejarlos del campo donde había mayor violencia. La violencia del trabajo, la violencia del capataz. Entonces ahí uno ve a las mujeres negociando. Pero los instrumentos de control fueron muchos en esa relación social. Se utilizaba la violencia física, el castigo, está legitimado, por ejemplo, uno encuentra el número de castigos, son latigazos, 25, 50, 100, 150, 200, hasta 400 latigazos. Eso impone un nivel de pánico en la persona, porque es un latigazo, no es un golpe, es el chilillo. El otro instrumento es el cambio de nombre. Hay permanentemente cambio de nombre. Cuantas veces yo fuera vendido, me cambiaban el nombre y el apellido.
Entonces, cuando uno hace seguimiento de fuente primaria sobre el número de personas esclavizadas, yo puedo decir hoy más o menos que hubo un 10% de la población en Costa Rica esclavizada, que me parece que es el mismo que mantenemos en Centroamérica. No era el 50% de la población, a pesar de que hubo lugares donde más del 50% de la población era afrodescendiente. La esclavizada era menor, pero era muy violenta. Cuando uno hace el seguimiento, las biografías de esas personas, es muy difícil porque la misma persona aparece con 3 nombres distintos, y entonces es muy complicado. Hay que seguir la transacción para ver cuándo se convierte, cuándo es denominada de otra persona, denominada como otra persona. Entonces, sí, no recibía un nombre de la mamá, sino que el nombre no, se lo daba a la mamá, pero se les cambiaba. se los cambiaba, la mamá. Y ahí a dónde voy. Esta ley sobre las mujeres hablaba que hijo de madre esclavizada, nacido esclavizado, era objeto entonces de venta. Y se vendían a la mamá, les quitaban las mujeres. Hay un caso que encontró Ilse Peiner, era una mujer embarazada y vendieron a un niño antes de que naciera. Entonces hay otra estrategia de control social, es el desgarre de las familias. No sucedió siempre eso, porque hubo familias que lograron mantenerse. Hay evidencia de muchas familias. No me da chance de contar aquí, he seguido a las familias en Omoa, son 250 familias y logran mantenerse unidas a lo largo de 200 años, a través de una serie de estrategias. Pero lo que encontramos acá, en el caso de Costa Rica, son personas que venden a sus hijos, pero también encontramos gestas de hombres que pelean por sus hijos. Es el caso de un alférez en Guanacaste, que su compañera está en Cartago, está esclavizada y tiene 3 niñas. Y él va y abona, y negocia con la propietaria, hablan y la mamá dice, primero libere las amigas, de último voy yo. Y él abona el alférez va y le deja su dinero. Y conocemos el caso porque llega a juicio, porque dice, ya llevo pagándole años, y cada vez que llego al final de la cuenta sube, viene y cambia el precio. Al final no tenemos la última parte del caso, entonces no sé qué pasó con ella. Pero son esfuerzos de la gente. Hay otras historias de un hombre que huye de León, lo atrapan en Cartago y él va con una carreta, y va con su carreta, es de los que más me impactan. Y ha viajado, imagínense, desde León hasta llegar a Cartago, y lo detiene. Es negro y entonces objeto, to be brown, to be black, ¿no? Objeto de detención, de rendición, se dan cuenta que no tiene papeles de libertad. ¿Y qué tiene atrás escondido? ¿Qué está contrabandeando? Lo que tenía atrás era su nieta, y se la quitan y la venden, y ya lo mandan a Guanacaste. Y lo que dice es que tocaba guitarra el señor. Yo me imagino al señor mayor, el abuelo, tocando guitarra en Guanacaste con la niña perdida en Cartago. Hay muchas historias, pero requieren del esfuerzo de ir a archivos. Son voces que están ahí y que hay que darle la oportunidad de que hablen. Pero de decirme, todos esos testimonios que vos tenés, ya vos los tenés. Son de archivo, algunos están en un libro que no se conoce en Costa Rica, fue publicado en México, pero está digital en todos lados. Hay que buscar una edición, no ha sido presentado acá, son cosas que pasan en la vida. Y hay mucho artículo. Yo los invito a que vayan, al Facebook de la Cátedra de Sudáfrica y el Caribe, ahí encuentran parte de eso. En Academia he subido mucho, academia.edu, ahí pueden bajar. Y ahora les voy a dejar links de donde pueden encontrar parte de esas historias. Sí está publicado en diferentes lados. Hay testimonios en la colección del olvido de la memoria, es la colección que más tiene esos testimonios. Negros, mulatos, esclavos y libertos en Costa Rica del 17, publicada hace 20 años, se conoce poco, pero fotocópienlo. Está en cualquier biblioteca. Bueno, yo no sé si contesté. Panamá igual, es decir, de Panamá, me brinco Panamá. Lo que quiero de Panamá sobre los palenques, que fueron los primeros movimientos en contra de la esclavitud, es esta maravilla y la diversidad de grupos étnicos, juntos creando agendas pan-étnicas para enfrentarse a la esclavitud. Y no es a propósito de los indígenas, en todos hay indígenas. Creo que eso sí está en la web. Yo todo lo he subido a academia.edu, ahí está.
que es de libre acceso, ustedes pueden bajar todo, hasta libros, todo lo que se... Viva la democracia, me están grabando, no importa. Ay, Dios mío. Ahora Viva que- el conocimiento es público, no es privado. Entonces yo asumo las consecuencias, me llevan chocolates. Bueno, aquí lo que vemos es una diversidad de grupos conformando los diferentes palenques cimarrones, que esa palabra tampoco me puse y no debería estar acá, porque cimarrón, pero me sirve de excusa, cimarrón es la palabra que se utilizó para el ganado cimarrón. ¿Se acuerdan que era el ganado Sí, cimarrón? claro, el que salía huyendo. Y entonces esa idea de identificar a las personas que buscan la libertad con la idea de cimarrón se las trae, como el uso de la palabra mulato, tan amplia en el idioma hispano. Mulato, muy criticada, su uso muy criticado en el Caribe insular. Por el contenido, nosotros no nos damos cuenta. Mulato viene de mula. ¿Y cuál es la diferencia entre la mula, la yegua y el caballo? Las mulas es la idea del animal, del híbrido. Entonces, esa permanente identificación, mulato, mula, cimarrón, ganado, de identificar a la persona con el reino animal. Que esto se va a extender, no podemos llegar, porque no nos da tiempo, al siglo XIX, pero en el siglo XIX se refuncionaliza esa identificación de la población africana con animales. Pero también la población de brown people. También. En España ocurría con un famoso jugador de fútbol que jugaba en España, el primero, hace muchos años, y cuando él jugaba, Ah, pero también le tiraban bananos. Entonces hay parte de esas estrategias. Ok, esa es la famosa ley. Y aquí voy al caso, lo ha recogido María de los Ángeles Acuña, del caso de esta mujer, Cayetana. Cayetana es una mujer esclavizada. Y vuelvo entonces a la definición de esclavitud con respecto a las mujeres. Autoriza, en este periodo queda autorizada la violación, y son las mujeres. Si la mujer carga, además de la herencia, carga el ser objeto. No es solo apropiación de su fuerza de trabajo, sino apropiación de su sexualidad y apropiación de la reproducción. Si es en todas las áreas. Por eso me parece que el tema de las mujeres esclavizadas es un tema en investigación. En el caso de Cayetana, no me gusta decir la palabra propietario, porque me parece que es legítimo. La persona de la casa, el patriarca, el hombre de la casa, la violó varias veces, ella quedó embarazada y oculta el embarazo. Lo oculta en parte porque el señor de la casa tenía problemas de vista, pero también porque las mujeres saben cómo elaborar estrategias para ocultar cuando es algo vital y no se dan cuenta de que está embarazada. El escándalo surge décadas después en un juicio, que alguien se da cuenta y van a declarar y se destapan. Y entonces hay una parte del relato que es conmovedor de una hija que dice: tengo dos madres, mi madre que me parió y mi madre que me crió. Y si alguna de las dos va a ser castigada, prefiero ir yo como esclavizada, porque las dos me salvaron. Lo que hacía Cayetana es que le daba al bebé recién nacido a la vecina, y la vecina a otra vecina, y de vecina en vecina llegaba, y yo supongo que era la Puebla, porque había que pasar como desapercibido a este niño o niña para que no quedara esclavizada. Entonces sería proto-sociedad civil, es sociedades que se enfrentan a leyes como lo fue la apartheid en Sudáfrica, que en su momento las leyes de apartheid eran las vigentes, pero eran absolutamente incivilizadas y barbáricas. Bueno, igual sucedía aquí. Aquí la gente también elaboraba esas leyes. De las personas que llegaron al continente, no estamos hablando del crecimiento poblacional interno, sino de las llegadas. El número de mujeres europeas
fue de 500.000 mujeres. Y el número de mujeres africanas fueron 3 millones. Quiere decir que durante el periodo colonial el 87% de las posibilidades de maternidad estaban en manos de las mujeres. Ese es el gran silencio, la gran deuda que tenemos con nuestro pasado, esclarecer qué pasó aquí. Es demasiado. No es un porcentaje de 40 a 52. Estamos hablando de 13 a 80, los números son significativos. Es decir, eso es parte de un argumento que hemos sostenido en otras oportunidades, que ya les dije a ustedes, de que sin el poblamiento africano la recuperación poblacional de América Latina no hubiera sido posible. Y esa recuperación poblacional no es solo, se ha fijado la historiografía más en la condición jurídica que en el problema global, y privilegia, que es fundamental hablar de eso, pero que la experiencia de los africanos en América, de sus descendientes, no es solo en relación a África, porque como dije al principio, es el gran reto que ustedes tienen, todavía me queda un pedacito de tiempo. África, eso era un continente con una gran cantidad de estados en el momento coincidente con el periodo colonial. Y había, digamos, si vamos a clasificar las estructuras políticas, habían en términos generales 2 grandes estructuras: sociedades con Estado y sociedades sin Estado, que sucedió también en América Indígena y que sucede en lugares como Escocia con respecto a los clanes, que no necesitan un aparato del Estado, que no optan por el Estado. Siempre hemos creído que el Estado es la única forma de organización política. No, existen sociedades que tienen otras formas, y hay gente que son comunidades tipo clanes, que tienen un consejo de ancianos que ordenan, pero que no tienen necesidad de estructuras estatales. Anuncio, el próximo año van a realizar acá, la Escuela de Antropología, un simposio internacional sobre sociedades sin Estado, que es un tema fundamental para también de construir la idea de la organización política. Esos son algunos de los macroestados, de los grandes estados: Congo, Luanda, Kanem-Bornu, Shanghai, Ghana, con un gran desarrollo jurídico, con una red comercial que comunicaba, por ejemplo, esa red comercial comunica todas estas tierras con el Mediterráneo. Los productos iban y venían del Mediterráneo, pero del Mediterráneo llegaban productos de hierro, bisutería, perfumes, telas, libros, tintas, papel, porque en la universidad ocupaban papel. Y de aquí salía oro. Esta región proveía 2/3 partes del oro que se comercializaba en el Mediterráneo, y fueron los más importantes exportadores de oro hasta la aparición de América, que aparece con plata y oro. Granos, sal, derivados de la ganadería, pieles, carteras, pero sobre todo granos y sal, cobre, son los más importantes. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que se llama la gran ruptura en el desarrollo histórico africano y americano. Van de la mano. Primero están las llamadas exploraciones. Ustedes recordarán que la búsqueda de las especias, la búsqueda por romper el monopolio turco-otomano que tenía del Medio Oriente, los intentos de romper, eso no se pudo, invirtieron en investigación y encontraron la manera de llegar por ruta marítima a la idea de llegar. Si ustedes ven las fechas, estamos en 1400, 1480, 1490, y el objetivo es llegar allá hasta que un tal Cristóbal Colón llega a América, y ya para 1550 es evidente y público que América es muy rica, pero también es evidente y público que la gente se está muriendo. Y así como tuvimos de África el movimiento forzado más grande de la historia, de América tenemos el drama humano más grande de la historia, que es el derrumbe demográfico que llega
80-90% de la población en muchos lugares. Cuando se dan cuenta de las riquezas de América y la población va viviendo, encuentran en África la posibilidad de conseguir esa mano de obra. Cada punto que ven acá, cada punto es un fuerte militar. Y si usted se sube, yo te cuento la historia, si uno se sube a la parte de arriba del fuerte, ve el otro, y ve el otro, y ve el otro. Es una seguidilla de fuertes militares. Y la gran pregunta es, ¿quién construye tanto fuerte militar, que es una inversión económica importante, y para qué? Pero no es simplemente para robarse a la gente y llevarla, porque esos son puestos comerciales. Si hay cañones, no es solo para defenderse entre ellos, es la reacción de la gente. La gente está protestando en contra del robo de personas. Y entonces instalan esos fuertes militares, que son esos. Y son fuertes militares con cañones que ven a ambos lados, tanto para la costa como para el interior. Es decir, ahí hay guerras civiles, y entonces hablamos de un periodo de guerras civiles en la costa occidental, donde hay una gran resistencia en contra de la esclavitud, pero también, como pasa con el narcotráfico, logran colarse en unas estructuras de mando. Es similar a lo que hace el narcotráfico cuando logra colocar a sus agentes en las asambleas legislativas de algunos países de América Latina, y que uno cruza lo que no nos ocurre esto. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y tenemos la experiencia dura de América Latina, particularmente de lo que fue Colombia y lo que fue México, y del daño que esto puede provocar. Bueno, entonces empieza el negocio de compra y venta de personas. En general estos son los lugares donde se llega a una comunidad, se roba a la gente. La gente que participa, los pocos actores locales que participaron del juego, lo que hacían era que se empoderaban en un pequeñito lugar de una costa y ponían leyes muy fuertes, y entonces la gente era castigada por robarse una gallina, y el castigo era irse en galeras, pero irse en galeras era irse esclavizado. Pero la mayor parte fueron los comerciantes como sector económico que intervienen. Podían meter en una de esas 200 personas con un lugar para el aire, y lo que ven acá son los canales de heroína. Esas personas eran amarradas, las hacían caminar 1 o 2 días, llegaban al fuerte militar, eran llevadas a la fuerza, amarradas a la fuerte militar, y a partir de ahí empezaba la violencia, de una violencia infinita, que empezaba por el quitarle la ropa a la gente. Si usted se va vestida, hay una idea de que en África la gente anda desnuda, la gente anda vestida. A veces por mucho calor en la costa, si no fuera por las cosas muy igual, me quité la blusa, ya no creció aquí, ¿qué va a hacer? Yo no me quité la ropa nunca, me dice, yo me quiero quitar la blusa, pero no se la quita, porque en lugar de mucho calor, pero no es visto como erótico, ¿no? ¿Qué calor? Pero la gente anda vestida. El desvestir es el primer acto de violencia física, y el segundo es el enjabonar y el lavar y el aceitar. De un pronto a otro sentir manos extrañas en torno al cuerpo, que eso es absolutamente de una violencia infinita. Alguien tocándolo, a uno, por todo lado, y sin saber, si lo agarraron, lo secuestraron, lo metieron a una caravana, todo el mundo caminando con la violencia del látigo, sin que se entienda, porque hablan no sé qué idioma, holandés o inglés o francés, y el otro habla yoruba, wolof, qué idioma que se gana, y la gente sabe que van para algún lado, y de pronto otros estaban acá, separaban hombres de mujeres. Las mujeres embarazadas eran puestas en un lugar aparte porque estaban cuidando al bebé en camino, porque también tenía presos, y posiblemente si la mujer estaba embarazada, si quedó embarazada ahí, posiblemente fue una violación por parte de los traficantes. Se parece mucho al tráfico que vemos hoy en noticias en nuestra
Centroamérica del Norte. Los ponían aquí, los ponían, si tenía suerte, pues ese es el lugar donde se castigaba a los que se rebelaban y era imposible controlarlos, los metían acá y cerraban la puerta. Ella moría. Es que no está en el video ese. Suerte si el barco estaba afuera y esperaba y la gente, pero a veces el barco que llegaba cada mes o cada 2 meses, se había que quedarse allá adentro. Temperaturas, más de 40 grados. Es una temperatura, yo creo que yo les contaba alguna vez, es pegajoso, porque es un fuerte militar, son paredes muy gruesas, y yo estaba con mi esposo, llega un momento y me dije, que pegue, hay que como separarse, porque es la pegazón y la humedad del cuerpo. Y yo siempre digo que estando ahí en uno de esos fuertes, uno se pregunta, uno que ha investigado y que trata de encontrar los orígenes de los formadores de estas sociedades, yo me preguntaba estando allí si yo hubiera tenido la entereza física y psicológica de aguantar, porque hay que tenerla muy bien puesto, no solo el cuerpo, la mente. Cómo de un pronto a otro uno es llevado a esas condiciones sin la menor explicación. Y estando ahí uno dice, importa poco si eran Wolof o Severo. Lo que pareciera es que la gente que salió de ahí fue lo mejor de la humanidad, como ser humano, en términos de fortaleza física y de fortaleza psicológica. Porque salir de ahí, luego eran llevados a los barcos y ahora aguante 2 meses atravesando el Atlántico y se le tocaba tormentas. Había también un imaginario en la costa. Cuenta Keanu que la idea que tenía la gente y que murmuraba es que estos que venían de Europa comían gente y que los llevaban a América a comérselos. Entonces el pánico dentro de los barcos era infinito, es decir, por un lugar donde me van a comer, que luego eso se confunde al paso de los siglos y el tema de beberás y las pomeradas, la carne, eso confunde mucho, y llegaban a América. Entonces realmente el middle passage, el pasaje medio, ese paso entre la libertad y la esclavización, fueron dramas realmente muy duros como humanidad, como sociedad. Por eso me parece que es importante recordarlos. Tú sabes, Linda, que ahora me llama la atención porque el programa de estudios sociales en otros temas insiste mucho sobre las experiencias cotidianas, que la guerra del 48, que la violencia, que esto o que la vida cotidiana, y en el pedacito nomás que le toca esto, Podría ser. sí, y no lo menciona, y me parece que sí, la verdad es que uno nunca se plantea ese tipo de cosas. Hay mucho escrito por la gente. La gente que fue esclavizada no eran, insisto en la definición de cosas, eran personas, eran pensantes, y hubo gente que escribió. Hay mucho testimonio, y al final les voy a decir dónde pueden encontrar parte de esos testimonios, pero hay mucho testimonio del periodo, de grandes hombres y mujeres que digo, no es que dejan de ser africanos, pero hablan mucho de la fortaleza de la humanidad como constructores. Y siempre he dicho, bueno, la gente que construyó América, esta América que tenemos es una América muy fuerte, porque surge de partos muy dolorosos, tanto por la parte indígena como por la parte africana, que fueron los que sentaron las bases, siendo que la migración europea llega en el 19. Es decir, que las bases de lo que ocurrió acá reposan en esas experiencias tan desagradables. Bueno, y aquí brincamos entonces a la abolición de la esclavitud, 1824, Centroamérica de las tempranas de la esclavitud, y la esclavitud como sistema desaparece hasta finales del siglo XIX en Cuba y Brasil, y ahí ya no nos funciona el famoso triángulo. ¿Se acuerdan ese triángulo de que Europa exporta y que África? Ese triángulo no nos sirve para el 19, porque en el 19 Europa ya no está participando. Europa está en la revolución industrial. Y en el esquema de la revolución industrial, Europa necesita consumidores y la gente esclavizada no es consumidora. Y África es un lugar de materias primas fundamentales para la economía.
internacional. Entonces, hay un cambio en el discurso y hasta 1830 Inglaterra habla del comercio ilícito y el ilícito. Y de un pronto a otro, es ilícito, es ilegal, lo que antes ellos mismos habían hecho legal. Y en el siglo XIX la relación es directa. Cuba y Brasil directamente con Angola, Congo, Angola y Sierra Leona. Es decir, ya ahí el triángulo no nos funciona. Porque ya en Brasil y en Cuba existe una élite criolla azucarera con un gran poder, que son los que realizan las transacciones directas. 1824, y luego 50 años después tenemos la gran diáspora afrocaribeña, y es ahí donde la gente confunde y cree que es una sola. Son dos momentos históricos y no son dos orígenes. La segunda diáspora a finales del siglo XIX, con la construcción de obras de infraestructura, como ustedes saben, el cultivo del banano. Llega gente de África Occidental, sí, de Cabo Verde. Carmen Murillo encontró varias referencias de gente que llegó directamente, pero la mayoría viene del Caribe, tanto el Caribe insular como el Caribe continental. Y para esa segunda migración yo les recomiendo la serie Construyendo Nuestra Nación, que hicimos en la Cátedra de Sudáfrica y el Caribe, que son 4 capítulos y que es como una síntesis. Está hecha con capítulos de 30 minutos para que puedan tener chance de discutir en clase. Y en agosto ya estará lista, hemos estado trabajando, fundamentalmente ha sido los colegas del MEP, en la guía pedagógica que va a acompañar a los documentales. Y se van a entregar directamente desde el MEP, pero si ustedes quieren copia, perfectamente pueden tener la copia a través de Olga, que vamos a dejar las copias acá, porque pueden empezar a imaginar. La idea es que agosto, que es el mes de la persona negra, creo que se llama, sea un poquito más. Yo soy fanática del Rights and Beans, pero que sea más allá del Rights and Beans. Es decir, poner la dimensión de esa segunda migración, que es la que sienta las bases del Estado moderno, y que ya es otra cosa, no tiene que ver con el periodo colonial, con el tema del esclavo. Creo que me voy a saltar todo lo de la dimensión de la raza y decir que es una migración de más de 200.000 personas. Es una migración muy grande, que no es solo Costa Rica, es fundamentalmente de Jamaica, pero de las también es la migración más fuerte, más importante, y es la que nos aporta como sociedad esta gran diversidad caribeña que debemos de recuperar. El Estado costarricense cometió un error a mediados del siglo XX al prohibir el uso del inglés. En la segunda mitad del siglo XX se prohíbe a la población. Es un terrible retroceso porque hoy queremos que todo el mundo hable inglés. En su momento se prohibió que hablara inglés. Yo recuerdo haber hablado con directoras de colegios en la provincia y decir, no podemos, nos multan. Y a los docentes los multaban, se hablaban inglés, y a los niños los pellizcaban y les hacían pagar una peseta, no sé cuánto pagaban cada vez que hablaban en inglés. Había toda una idea de hispanizar, una política de Estado por hispanizar la costa, en el caso de Costa Rica. ¿Qué más les digo? Bueno, del siglo XIX, además de, obviamente, de la gran migración, hay también un pensamiento afrocaribeño importante de rescatar, que son los grandes intelectuales. A finales del XIX y principios del XX tenemos 3 figuras. Generalmente hablamos de Marcus Garvey. Hay otras 2 figuras, Booker T. Washington y Du Bois, estos 2 en Estados Unidos. Aquí entre los 3 hay un gran debate intelectual de cuál es la salida. A finales del siglo XIX, en el momento en que Centroamérica está apostándole a las grandes obras de infraestructura y a la conexión con el capital internacional y con la dinámica capitalista mundial, viene la Primera Guerra Mundial, y en ese momento se acelera, desde el 19 lo tenemos, pero en las primeras 2 décadas, la racialización. El racismo se vuelve
en sus niveles más altos, y eso está muy vinculado a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros somos un área ya a finales del 19 bajo la influencia norteamericana, y lo que pasa en Estados Unidos impacta a esta región. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? La abolición de la esclavitud fue mucho más tardía en Estados Unidos, eso nos lleva hasta la década de los 60 del siglo XIX, y cuando queda abolida la esclavitud hay una voluntad política de los estados de no dejar que la población afro-norteamericana asuma sus derechos políticos, y nos tenemos desde 1863 hasta 1963, 100 años de lucha por los derechos civiles. En ese momento de lucha, que eso es otra conferencia de otro momento, pero la lucha por los derechos civiles, se intensifica el racismo como justificación para excluirlos de la vida política, al punto de eso incide en los colegios electorales, en la forma de las elecciones. Las personas no valían un voto sino medio voto o 3/4 partes del voto. Marcó la política norteamericana, y por eso vemos los enredos con los colegios electorales y el número de representantes que cada estado tiene a la hora de las elecciones. Todo eso para decir que nosotros vemos siempre la expansión de Estados Unidos y la cuestión política y el 56, pero se nos olvidan esas otras facetas de la historia, esas otras texturas de las sociedades norteamericanas, y lo digo en plural porque acá es una federación y hay muchos estados, y cómo estos inciden en Centroamérica. Por ejemplo, con la compañía bananera, cosa que para nosotros nos resulta una práctica absolutamente extraña, en Panamá existían autobuses donde la gente no se sentaba, no permitían que la población negra o afro-panameña se sentara en los autobuses. Había servicios de primera, y son colegas de la universidad, son sociólogos, nos cuentan sus experiencias. Yo me acuerdo de los baños, me acuerdo de los autobuses, y que es un legado de la presencia norteamericana en Panamá. Entonces, hay otros legados que dejó... Eso es de rescatar, porque estaba invisibilizado. Nosotros totalmente. no sabemos de lo que estaba ocurriendo en Panamá, que ahí está la... Que estaba ahí, Y ¿no? que ellos dicen es parte de esta influencia, no es solo en términos del capital, sino que también en términos de prácticas sociales. Y eso hay que revisar. Y entonces las víctimas de esto ya no tienen que ver con el periodo colonial, sino las migraciones afrocaribeñas, que son las que levantan, paradójicamente son las que levantan la economía de la modernización de los estados. Entonces, por ahí hay tres intelectuales importantes que debaten sobre qué salida, digamos que la salida extrema de Marcus Garvey, que dice, regresemos a África, y vamos, aquí hay una posibilidad, vamos. Y es un movimiento que tiene una envergadura enorme, que en el documental pueden ver, es un segundo lo que dura, pero pueden ver todos los centros que se crearon en torno a Marcus Garvey, en Europa, en África, en América. Fue el movimiento organizado más grande en el siglo XX, creado por Marcus Garvey. Nos acordamos del Black Star Line, pero se nos olvida que es el Liberty Hall, lo importante. Liberty Hall era lo que estaba arriba, era el gran salón. Liberty Hall, ¿sí? No era cualquier nombre. Y Black Star Line, porque estaba la White Star Line, entonces la Black Star Line. Y bueno, eso es parte de los debates que hay entre Booker T, que él apuesta a la educación técnica, y Du Bois, que le apuesta a la vida profesional. Él termina en Harvard, Booker T creando uno de los colleges más importantes para afro-norteamericanos en Estados Unidos, y Marcus Garvey, esta figura internacional. Y en el 20, las figuras son Frank Fanon y MSC. Puse Leopold Sédar Senghor, que está en África, pero, porque van muy de la mano, pero esos dos, Frank Fanon y MSC, son los que parte de ese pensamiento intelectual. Todo esto para rebatir la idea de negros, bárbaros, esclavos, civilizados, sin creación, capacidad. Eso es una narrativa de la esclavitud que yo esperaría que supiéramos. Bueno, los garífunas. Bueno, entonces aquí está, del olvido a la memoria. Es la colección que pueden encontrar como fuente,
pueden en un buscador poner UNESCO del olvido a la memoria, son 5 fascículos, los pueden bajar, son gratis y muchas de estas historias están ahí. Hay un fascículo, el número 4, que tiene historias, Ese es el que está escrita por gente que fue esclavizada y son experiencias personales. Son cortas, algunas son para que los trabajen los docentes, tal vez no estudiantes, pero depende del año que ustedes enseñen, así podrá ser el uso, ustedes dirán. Son 5, están abiertas a que las bajen. Nada más, creamos una red para que vean quiénes fueron los autores. Hilary Beckles, de la West Indies, hoy es el rector de la Universidad de West Indies. Bueno, los puse por orden alfabético. Gwen Campbell, de Canadá, Pedro Castillero, de Panamá, el gran investigador, José Curto, de York, Darío Braque, el mayor, de Honduras, Lowell Gudmundsson, colega, nuestro Martin Klein, Paul Locken, Paul Lovejoy, Christopher Lutz, Mauricio Meléndez, Hugo Coloyes, Sergio Ramírez, Germán Romeo, Berincher. Logramos, y con orgullo lo digo desde aquí, crear una red de más de 25 investigadores que nos concentramos durante 2 años a escribir una síntesis. Fue muy difícil, porque cada uno mandaba, pues nunca siempre se ríe, que mandaban 100 páginas y yo lo que había pedido eran 10. Y entonces en un momento le digo, Darío, es que te excediste, llevas 8, ay sí colega, voy a reducir, me mandó 90. No reduzca más porque es que fue un trabajo muy largo, pero muy creativo, muy rico, y creo que posiblemente falten cosas, pero fue lo mejor que salió de nuestras cabezas. Aquí hay africanistas, hay centroamericanistas, es un diálogo, y gente del Caribe, sí, es un diálogo muy interesante. Yo los invito a que